Ok, listo. Cualquier cosa me avisas. Bueno, a ver. El siguiente tema es los tipos de nudos y los puntos. Igual, o sea, esto es algo muy, muy, muy de la parte práctica. O sea, al ver este tema, pues es, como les digo, casi hasta algo abstracto, ¿no? Porque tú tienes que imaginarte el movimiento de la mano, cómo voy a hacer el nudo, cómo voy a hacer el punto. O sea, en una clase teórica es muy difícil de que se pueda entender al 100%. Entonces, todo esto tienen que ponerlo en práctica en el laboratorio y cuando estén también pues haciendo sus prácticas, de repente ya más adelante el internado o en la residencia y todo eso, los que vayan para la parte quirúrgica pues tengan que ponerlo en práctica esta parte, ¿ya? Así que vamos a ir viendo lo necesario y lo más importante de esto. Entonces, en los tipos de nudos y puntos es muy, muy importante pues conocer lo más frecuente para ustedes. Entonces, vamos a empezar con lo que se tiene que arrancar. Para tú poner un punto o para hacer un nudo, obviamente estás manejando una herida, una sutura, ¿no? Entonces, acá tenemos que hacer una anestesia previa, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que manejar con anestesia local, pues obviamente. Ahora, si tú vas a estar en una cirugía menor, una cirugía mediana, una cirugía compleja, ya la anestesia es diferente, pues, ¿no? Como han dicho, hay anestesias diferentes, raquirias, epidural, anestesia general, o sedaciones y más. Bueno, eso es otro tema totalmente ajeno. Entonces, acá en la anestesia local, pues tenemos que aprender a colocar correctamente la anestesia, ¿ya? Agarrar bien la aguja, agarrar bien la anestesia. Se hace una infiltración de un tipo de anestesia sobre una parte del cuerpo para evitar el dolor. Ese significado nos da la anestesia local, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo dónde vamos a manejar nuestra herida también. Entonces, normalmente para hacer una anestesia en alguna parte del cuerpo tenemos que infiltrar toda la herida, ¿ya? O sea, el borde de la herida. Si tenemos una herida, por ejemplo, aquí en el dorso de mano, en el todo de la herida, en los dos labios de las heridas. La única forma donde no se abarque en toda la herida es cuando ya haces una sutura, por ejemplo, en partes distales, que son dedos, porque no vas a estar infiltrando en toda la herida. Ahí haces una anestesia más troncular, ¿no es cierto? Acá, en la parte lateral, por ejemplo, de los dedos, para ya agarrar todo el trayecto de la herida. Entonces, esa es la única diferencia, pero tienes una herida en cabeza, una herida en cara, una herida en cuello, no sé, en abdomen, igual, entonces tienes que hacer un abordaje correcto de la anestesia de toda la herida, de todo el borde y el margen de la herida, ¿ya? Lo que más se usa en anestesia local, pues, es esto, ¿no? Estos insumos. La lidocaína, que es la más frecuente, normalmente el 2%, la bupivacaína, la mepivacaína, la roxivacaína y la procaína. De todos estos, la más potente es la bupivacaína, pero también puede ser la más tóxica, ¿ya? Porque al infiltrar, por ejemplo, en la piel, y si tú lo que tienes que hacer correctamente es, uno, cargar, ¿no es cierto?, de tu ampolla, de tu empaque, ¿no es cierto?, con una jeringa, y luego tienes que hacer un cambio del capuchón, ¿no es cierto?, de la aguja. Normalmente cargas con una aguja gruesa y luego cambias con una aguja más delgada. Entonces, infiltras en la piel o en la herida y tienes que aspirar previamente, porque si tú estás usando la bupi e infiltras, puede haber necrosis del tejido si agarras un vasito, ¿no? Entonces hay que tener un poco cuidado, pero te da mucho más tiempo, o sea, la anestesia es mucho más larga. Si usas lidocaína, normalmente no pasa nada, pero el tiempo es mucho más corto, ¿no? Entonces hay algunos casos o algunos colegas, digamos, que nosotros manejamos, hacemos infiltración ¿no? O sea, colocamos anestesia antes de hacer los cortes y al finalizar también, digamos, una cirugía larga, entonces le puedes infiltrar, o sea, lo diluyes. La lidocaína puede ser pura y la bupi lo diluyes. Normalmente usas 20 y 80, o sea, 20% de bupi, 80 de cloruro y eso le vas infiltrando en la misma herida, ¿no? En toda la herida, ¿no? Y eso le va a calmar el dolor postoperatorio. Si tienes una herida grande, una cirugía larga, como les digo, entonces le infiltras y eso le va a aliviar un poco el dolor postoperatorio, ¿ya? Bueno, ok, entonces ya estamos infiltrando, ahora vamos a ver lo que son los nudos. Los nudos.
tienes tres significados importantes. Uno, que es un lazo. El lazo es un bucle hecho al cruzar los dos extremos de un hilo. O sea, estás pasando de un lado hacia el otro. Luego, la lazada o seminudo se hace al pasar uno de los extremos del hilo por dentro de un lazo, ya está ingresando dentro. Entonces estás ya a punto de poder ajustar, digamos, esa unión. Y luego el nudo, que son dos o más lazadas. Ya has hecho una lazada, estás ajustando y luego una más, entonces ya hacemos el nudo. ¿Qué cosa es importante acá? Es importante que cuanto más fino sea el hilo, mayor ha de ser el número de nudos, igualito como les dije antes, mínimo uno más al número del hilo. Ya acá el nudo más importante es el primero, porque si tú haces un nudo bueno al inicio, lo demás ya es mucho más sencillo y probablemente no vas a tener un fracaso. Pero si tú haces un nudo débil, suelto o no correcto, que no has manejado bien un nudo cuadrado, por ejemplo, entonces se te puede soltar el nudo. Si tú estás ligando, por ejemplo, un vaso importante, tienes riesgo de todo, o sea, de que se te abra, de que haya sangrado, luego de que haya licencias, fugas, fístulas y más complicaciones por el simple hecho de no haber hecho el primer nudo correcto, ¿ya? Entonces, todos estos nudos se pueden hacer con ¿qué? Con una mano, con dos manos, con pinzas o la combinación de ambos. O sea, todo esto también tienen que practicarlo ustedes en el laboratorio, indicarle al docente de práctica, pues que tienen que enseñarles a hacer todo esto, ¿no es cierto? Entonces, con una mano, con dos, con las pinzas, o en algunos casos, pues estás haciendo sutura y a veces el tejido está muy profundo y ya no llega a la mano, entonces tienes que ayudarte con una pinza larga para poder agarrar el nudo correcto. Eso, todo eso también es en la parte práctica, ¿ya? A ver. Ok. Luego, entonces ponemos que idealmente anudar con el hilo mojado. Eso también es importante, sobre todo cuando vamos a hacer los nudos con el material no absorbible, como estaba comentando. Por ejemplo, si vamos a usar un bicril, ¿no es cierto?, para hacer un nudo, idealmente la enfermera te tiene que pasar el hilo mojado, ¿no? El hilo mojado para que corra y no se te esté atorando en el trayecto ni en el transcurso. Entonces, todo eso tenemos que recordarlo. Bueno, ok, tenemos las fuerzas que participan al realizar el nudo. Entonces, acá, importantísimo, tenemos estas tres fuerzas cuando hacemos un nudo correcto. Uno, la primera es la fuerza de resistencia, ¿ya? Que es la que los tejidos oponen al afrontamiento y es la que hay que contrarrestar cuando se pretende coaptar los bordes separados y cerrar una herida. Entonces, esta fuerza de resistencia es cuando tú mismo estás juntando los tejidos, ¿no es cierto? Entonces, este mismo tejido te va a dar una pequeña resistencia, o sea, un pequeño, digamos, contrasutura, que si algunos lo llaman de esa forma, para que el borde no se junte de manera correcta. Tienes que ponerle un poquito más de fuerza de acuerdo al tejido que tú estás manejando en ese momento. Luego tenemos la fuerza de la potencia, ¿ya? Que es la que debe efectuarse para vencer a la anterior. Tirando de los cabos, el nudo se ciñe y las superficies separadas se adosan. Acá, entonces vamos a ver cuánto de fuerza le voy a poner, ¿no? Entonces, para tratar de que esos cabos ya no se nos muevan, ¿no? Para que no haya una separación o no se monte un nudo encima del otro, un borde encima del otro, ¿ya? Y luego tenemos la fuerza de fricción, que se llama de rozamiento, deslizamiento del nudo. Es la posición que el nudo ofrece para dejarse ceñir o deslizar tanto en uno como en el otro sentido. Entonces, cuando hacemos el cambio de mano, por ejemplo, el primer nudo, siempre vamos a cruzar la mano, ¿ya? Eso también tienen que practicarlo. Si hacemos un nudo, ¿ya? O el primer punto, y hay que cruzar la mano para que no se nos suelte, o sea, para que esta fricción se libere también, ¿ya? Entonces, tenemos que ver que el nudo correcto tiene que ser esto, ¿no? Es un nudo con la forma que están viendo acá, es un nudo cuadrado. Entonces, haces una lazada, ¿no? Luego haces un nudo, ¿no? Y al final te tiene que quedar esto, un nudo cuadrado. Entonces, haces nudo contra nudo, o sea, nudo para un lado contra nudo para el otro lado. Eso también es parte de la práctica para que te quede siempre de manera cuadrada.
porque si no te sale cuadrado acá, como les dije hace un rato, puede haber problemas. ¿Ya? Ahora, sí puedes ajustar, puedes controlar si es el sangrado o el vaso que se te ha soltado, todo eso, o sea, se puede, o sea, no digo que no, sí se puede controlar, pero de repente ahí hay algún problema más adelante, ¿ya? Luego, tenemos que saber que es importante que para el primer nudo, que no se afloje, ¿qué cosa se puede hacer? Acá tenemos un par de puntitos importantes. Poner un dedo presionando encima hasta que hagamos la segunda lazada. O sea, ¿qué significa? De que estamos haciendo, ¿no es cierto?, el nudo, hemos hecho un nudo, y nuestro ayudante, ¿no?, si quiere con la mano, va a presionar justo en el mismo medio, ¿ya? Y recién hacemos el segundo nudo. Y cuando esté cerquita, y lo va a soltar y para que no se afloje. Luego, colocar una pinza en el nudo, que es lo más frecuente que nosotros hacemos. A veces cuando le pones un punto muy grande o el nudo también está muy largo, muy ancho, entonces tú estás soltando y si no te das cuenta, eso se te afloja. Entonces, para que no pase eso, le colocas una pinza, lo muerdes con una Kelly, un solo clic, despacio, y luego le haces el contranudo. Y igualito, cuando esté cerca al borde, se suelta la pinza y ahí ya no se va a aflojar. ¿Qué más? Hay que hacer un nudo quirúrgico, pues el nudo quirúrgico, que es el nudo de cirujano, obviamente. El nudo cirujano es el que tienen que saber ustedes, que es el que pasas dos veces inicialmente y luego recién ajustas. O sea, todo nudo inicial tiene que tener el nudo de cirujano, ¿ya? Luego, hacer un nudo corredizo también es otra forma, o sea, que ya tú lo haces afuera, ¿ya? Con una pinza, con la mano, si quieres, y lo vas a bajar y ya no se te va a soltar. Pues es difícil porque ya le estás colocando 3, 4 nudos afuera, ¿no? Y solamente es bajarlo con el dedo, bajar con una pinza, que eso es otra forma, ¿no? A veces se tiene que usar, pero no es lo común, ¿no? Más lo hacemos nosotros casi siempre de manera continua y manual, ¿ya? Luego, tenemos los tipos de nudos entonces. Tenemos el nudo simple, el nudo cirujano, el nudo y contranudo, el nudo corredizo, el nudo con 3 dedos y el nudo con un dedo. Entonces tenemos el primer nudo simple, ¿ya? Llamado también nudo llano, nudo común, nudo cuadrado, nudo recto o nudo de rizo, ¿ya? Entonces acá vemos cómo va a terminar. Entonces el cruce completo y la forma cuadrada que va a tener. Entonces acá es el anudado inicial, ¿ya? Acá siempre vamos a empezar con este nudo simple, pero no puede ser definitivo, porque si tú haces un solo nudo, pues se te va a soltar, o sea, segurísimo. O sea, no puedes hacer solamente un solo nudo y dejarlo, y de repente el apuro, el tejido, no sé, algo que pase, pues no puedes hacer un nudo simple, que sea uno solo o definitivo, como dice acá. Luego, se debe continuar con la cantidad necesaria. Les dije, o sea, si tú tienes que poner 4, 5, 6, 7 nudos, lo que sea, se tiene que hacer. No importa que al final te quede pues así como una bola pues encima de nudos, pero si te estás asegurando de que no se va a soltar, listo. Entonces, eso es parte de práctica también inicialmente. Luego, idealmente, con un hilo monofilamento absorbible, eso es lo que les decía, antes se usaba la seda, pero ahora usamos más lo que es el ácido poliglicólico o la poliglactina también para hacer este tipo de nudos, ¿ya? Luego tenemos el nudo de cirujano, ¿ya? Que siempre debe ser el nudo inicial, como les dije. Para realizar este nudo es indispensable que el segundo seminudo se haga en sentido opuesto al primero. O sea, tú haces un nudo y luego le vas pasando en sentido opuesto para que te quede doble lazada, doble nudo, mejor dicho. Entonces, pasas una vez y pasas 2 veces y de ahí recién lo vas a ajustar. Porque si tú ajustas al hacer el primero y luego le haces el segundo, a veces se te puede aflojar. Entonces, ahí es un poquito de práctica, porque hay que hacerlo el pase rápidamente. Pasas 1, pasas 2 y de ahí recién lo ajustas. Porque a veces pasas 1, lo ajustas un poco y luego intentas pasar el segundo y ahí se te afloja, ¿no? Entonces es cuestión de hacerlo un poco más rápido este nudo. Y hacer una tensión suficiente y necesaria. O sea, ¿qué te dice? Que tienes que ponerle una fuerza necesaria para que no se te afloje. ¿Ya? Eso también es cuestión de tiempo, de práctica que tienen que ir viendo.
Luego, tenemos el nudo y contranudo. Luego del nudo inicial. Entonces, ¿qué significa? Que hay que mover las manos en sentido contrario, como aparece acá. Nudo para un lado, contranudo para el otro lado. Nudo y contranudo. Acá ven, el segundo dibujo es lo más frecuente. O sea, la mano izquierda está arriba y la figura número 3, la mano izquierda está abajo. Entonces, eso tenemos que hacer el movimiento. O sea, es un movimiento sutil. Acá, por ejemplo, en puntos, en nudos, en suturas, el movimiento tiene que ser suave, no podemos ser torpes, no podemos estar jalando el tejido porque se puede desgarrar. Porque si tú, por ejemplo, estás haciendo un nudo de un vasito delgadito de 1, 2, 3 milímetros y haces muy torpe el movimiento, se va a correr, se va a cortar y ya no vas a tener opción de poner un nudo. De repente vas a tener que poner un punto más grueso y va a ser más difícil. Entonces acá el movimiento siempre es suave pero continuo. No perder la tensión tampoco, o sea, tú vas jalando con una de las manos, estás traccionando y con la otra mano haces la contratracción. Tracción y contratracción. Y la cantidad necesaria de nudos y contranudos también es importante, ¿ya? Luego tenemos el nudo corredizo, ¿ya? El nudo corredizo se consigue manteniendo intencionadamente la tensión constante en uno de los hilos. Entonces, se realiza en el exterior y se puede tener control de la tensión con la mano o la pinza. Entonces, lo que les comentaba hace un rato. Entonces, acá, por ejemplo, tienes una herida, ¿no? O un tejido que tú quieres cerrarlo. Entonces, haces este nudo corredizo. Entonces, eso también tienen que practicarlo, que les enseñe el docente de práctica. Entonces, agarras un cabo distal, normalmente usas un hilo largo acá, ¿ya? Entonces le vas pasando 1, 2 y 3 vueltas y luego lo atraviesas por el ojal y ya tienes acá el nudo hecho. Entonces un cabo va a estar acá y el otro cabo va a estar allá. Y con la mano diestra vas a ir traccionando hacia abajo. O sea, ya has pasado el tejido. Si quieres hacer, por ejemplo, una ligadura de un vaso, de repente de un conducto, puede ser acá, se usa a veces en lo que es ligadura de cístico, ligadura de apéndice, por ejemplo. Entonces vas bajando. O sea, la mano izquierda va traccionando el hilo y la mano derecha va bajando, pero sobre el nudo, no arriba ni no abajo, ¿no? Entonces va poniéndole esa tensión suficiente para que el nudo vaya bajando y vaya ajustando el tejido. Y tú vas a ver hasta cuándo va a ser necesaria la tensión. O sea, esto es continuo. La tensión va a ser constante, pero continua, ¿ya? Hasta que tú veas que el tejido que estás anudando ya está suficientemente cerrado y listo. Ya no necesitas hacer más nudos, contranudos, nada. O sea, acá ya está hecho y luego lo cortas el hilo y se acaba. Algunos cirujanos, pues, lo usan de manera ya rutinaria, pero algunos, pues, no. Lo hacemos siempre todo de manera interior o manual, ¿ya? Luego, tenemos el nudo con 3 dedos. Entonces, acá para anudados rápidos, le decimos. Cuando debemos hacer muchos nudos, ¿ya? Normalmente con un hilo delgado. Y solo se debe mover el dedo medio. Entonces acá, con nudo con 3 dedos, vamos a hacer, ¿no? Pasamos la ligadura, ¿ya? Vamos a cruzar el hilo, porque en todo nudo el hilo tiene que ir cruzado. Pasas por la estructura y vas a cruzar las manos, vas a cruzar el hilo, mejor dicho. Cruzas el hilo, luego usas los 3 dedos y el dedo medio es el único que va a ir a hacer el movimiento, va a atravesar el hilo y vas a ir ajustando. Entonces mueves el dedo medio y luego jalas, ¿ya? Con el dedo índice hasta ajustar el nudo. ¿Ya? Esto es también cuestión un poco de práctica. Luego tienes el nudo con un dedo. Entonces acá es el principio de pinzado. Tienes que hacer siempre una pinza para que no tengas ningún inconveniente más adelante. ¿Ya? Entonces, acá se tiene que realizar una X siempre, ¿ya? Se tiene que realizar una X para que no se nos suelte el tejido, ¿no? Para que no se nos suelte el tejido. Entonces, y la tracción es suave. Entonces, acá con un dedito, nosotros vamos a cruzar, hacemos una X uno encima del otro, ¿ya? Y luego vamos a mover solamente con el dedo índice, ¿no? Eso es con un dedo. Luego,
tenemos que recordar que para todos estos puntos, estos nudos, estas suturas, tenemos que manejar pues, unas líneas especiales. Entonces, en estos puntos, para cerrar las heridas cutáneas, es conveniente tener en cuenta la orientación de las líneas de menor tensión o las líneas de Langer, que acá tenemos la distribución desde cara, ¿no es cierto?, cuello, tórax, abdomen, pelvis y extremidades, ¿no? Entonces, si ustedes ven, normalmente estas líneas son más de un sentido horizontal. Entonces, ¿qué significa? Entonces, que casi todas las heridas que son de este sentido van a tener buen cierre o menos posibilidad también de que haya una dehiscencia o una eventración, si quieren llamarlo. En cambio, a comparación de las suturas oblicuas o verticales, que sí son más eventrógenas. Ese es el nombre real de todo lo que estamos conversando, ¿ya? Bueno, es importante, las suturas pueden hacerse por planos o en bloque, dependiendo de lo que nosotros vamos a manejar. Si tú vas a estar apurado, digamos, un tejido está muy debilitado, el paciente está en malas condiciones, tienes que hacerlo rápidamente. Entonces, unas suturas rápidas en bloque. Si te da tiempo, vas a hacer una sutura por planos, pues. Entonces, de repente, una laparotomía, por ejemplo, un trauma abdominal, cierras rápidamente un solo plano en la aponeurosis y listo, con puntos separados o puntos continuos la piel. Si te da tiempo una laparotomía, digamos, programada, entonces cierras peritoneo, cierras aponeurosis, si quieres en uno en dos planos, cierras tejido celular subcutáneo y luego cierras la piel. O sea, con mucha calma y mucha paciencia haces todo este tipo de suturas. ¿Qué cosa te va a asegurar una buena sutura? Tenemos 8 puntos importantes. El primero, que el tejido sea sano. Luego, que no poner mucha tensión. Luego, usar el material adecuado. También no hacer puntos muy cercanos. Después, tener un muy buen estado nutricional. Es importante que tu paciente pues, tenga una albúmina en 3, 3.5. Si tú vas a hacer una sutura, una anastomosis, tienes que tener un buen estado nutricional. Que no haya hematomas, que no haya ictericia y que no tenga inmunosupresión el paciente. Si cumple con estos 8 puntos, muy probablemente tu sutura va a ir bien. ¿Ya? No vas a tener ningún tipo de complicación más adelante. Entonces, tenemos los puntos. De acá hay muchos más tipos de puntos, chicos, ¿ya? Entonces, pero estos son los más frecuentes, los más usados en el día a día, en el medio. Entonces, vamos a ir viendo, ¿no?, que en la parte práctica estos tienen que conocerlos. ¿Ya? Son los 13 puntos más usados en nuestro medio. No digo que tengan que saberlo todo a la perfección, pero al menos los más importantes tienen que usarlos porque eso les va a servir en su vida profesional también y en la parte práctica también. Ok, entonces tenemos al punto simple, al punto surjet simple, al punto surjet anclado, el PAC, el colchonero, el X, el U, el transfixiante, el intradérmico, el con el mayo, el Lembert, la Z-plastía y la jareta. ¿Ya? Ok. Seguramente ya varios de esos ya los han visto, ya los han practicado en el laboratorio. Entonces, tenemos el punto simple, ¿ya? Entonces, el punto simple tenemos el que más conocemos, el que más usamos, ustedes, ¿no?, ya lo han hecho, una herida normal. Sirve en suturas de piel, en suturas de tejido subcutáneo, en suturas de aponeurosis, en refuerzo de puntos intestinales o hemostáticos, porque tú, digamos, estás haciendo una sutura continua y quieres reforzar, le pones un punto simple encima. Y el espacio entre punto y punto tiene que ser más o menos de 1 centímetro. Ahora, acá hay 2 formas de cómo va a terminar tu punto. Entonces, acá ven en el gráfico, el punto está a un lado, miren, ¿ya? Otros, los puntos terminan sobre la misma sutura. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que al acabar tu punto, tú vas a traccionar tu hilo, ¿no es cierto? Lo vas a jalar y encima de la herida puedes terminarlo. ¿Qué es lo que pasa? A veces cuando haces una tracción de esta forma y tú retiras los puntos después de unos 10 días, te va a quedar una cicatriz más ancha, más larga. Si tú terminas encima de la sutura, probablemente sea un poquito más pequeña, ¿no? Es cuestión
De gustos, realmente, no hay mucha variación, pero es lo que se ve, digamos, en el momento y en el día a día. Entonces, si tú terminas arriba, te va a quedar mucho más simétrico, mucho más bonito, digamos, en ese momento, a que esté montado sobre la misma cicatriz. Pero al final, al retirar el hilo, ahí es un poco diferente. ¿Ya? Ok. Luego tenemos el punto surjet simple, que se usa en suturas de piel en emergencia, o sea, todo el punto continuo, pues, ¿no? Entonces, haces un punto simple normal, luego entras, sales, entras, sales, entras, sales, entras, sales, entras, sales al frente. Tratas, ¿no es cierto?, siempre de que sea muy hermético. Entonces, lo cierras rápidamente, un paciente que está sangrando la cabeza, haces un surjet continuo, simple y listo, ahí queda. En suturas de aponerosis, en sutura intestinal, en suturas de útero, y el espacio entre los puntos tiene que ser menor a 1 centímetro, ¿ya? Porque si lo haces muy largo, muy grande, entonces eso se puede igual abrir y ahí hay un espacio que puede haber filtración, sangrado. Entonces, acá los puntos son mucho más chiquititos, más continuos entre punto y punto, ¿ya? Esa es la diferencia. Luego tenemos el punto surjet anclado, ¿ya? Que se usa en sutura de en sangrados, sutura de aponerosis, sutura en bolsa de Bogotá, que es colocar una bolsa en el abdomen abierto, que tú vas a cerrar con una bolsa, normalmente con una bolsa de colectora de orina, ¿no es cierto? Para poder proteger las vísceras del exterior. Sutura intestinal, sutura en útero, el espacio entre puntos es menor a 1 centímetro, y acá hay menos posibilidad de dehiscencia. ¿Por qué? Acá el surjet anclado, haces un punto simple y luego haces continuo, pero antes de pasar al otro punto, el hilo tiene que ir por debajo de la sutura. O sea, va a ir por dentro y se va a ir anclando, se va a ir ajustando acá. Haces otra vez el punto y el hilo es el que tienes que ir pasándolo por debajo. Se va anclando, se va anclando, se va anclando. Entonces, acá ya para que se suelte es menos probable pues de hacer un surjet simple, porque ya se está ajustando y es por eso que le pones un poco más de tensión incluso en este tipo de punto entre punto y punto. Entonces, menos posibilidad de dehiscencia. Se usa mucho también, mucho. Luego, tenemos el punto PAC. El punto PAC es de sutura, en sutura cutánea netamente para afrontar mejor la piel en tejido debilitado. O sea, tienes una piel muy lacerada, muy lastimada, ves que se te va a cortar con un punto simple y le haces el punto PAC, ¿ya? Se afronta mejor la piel en paciente obeso también, cuando tienes mucho tejido adiposo, una piel muy gruesa, también te sirve este punto. ¿Y cómo es? El punto lejos, lejos, cerca, cerca. Entras de lejos, sales lejos, entras cerca y sales cerca. Y el nudo te va a quedar encima. Lejos, lejos, cerca, cerca. Y el nudo lo haces arriba de la herida. Y el espacio entre puntos es de 1,5 centímetros. Como es una herida pero una sutura mucho más profunda, ¿no es cierto?, y más amplia, no es necesario que el espacio sea muy cortito, tiene que ser un espacio más largo, porque al final cuando retiras el punto, se te va a retraer un poco la cicatriz. Si le haces muy seguido, se te va a quedar una cicatriz muy montada, así que por eso los puntos se hacen más separados, ¿ya? Luego tenemos el punto colchonero, que se usa en sutura cutánea, un sutura hemostática entre interrogante, porque algunos le ponen eso, pero no es lo correcto. Hay varios puntos hemostáticos que son netamente para esa indicación. Asegura ensangrado de piel, sí, porque es un punto más profundo, y acá es cerca, cerca, lejos, lejos. O sea, entras cerca, sales cerca, y donde vuelves a la misma altura, pero lejos y luego lejos. Cerca, cerca, lejos, lejos, más profundo. Y acá el punto va a ser mucho más distante, el nudo va a estar más arriba todavía. Y el espacio entre punto y punto siempre es igual, de 1,55 centímetros. ¿Ok? Luego, tenemos al punto transfixiante, que es un punto sí hemostático, ¿ya? En aponeurosis, en músculo, en tejido subcutáneo o en epíplomo. Cuando está sangrando un tejido, vas a usar, es el punto profundo por 2, lo que le llamamos. Entonces, ¿qué significa el punto transfixiante? Entras por un lado, sales por el otro, y luego vuelves a entrar por el mismo lado inicial, pero mucho más profundo,
y sales más distal de donde has salido. Entonces, igualito. Si quieres, cerca, cerca, pero de ahí vas lejos, lejos, pero empezando por el mismo punto que tú has arrancado. Entonces, le pones un punto bien grande, bien profundo, que te va a controlar el sangrado de esa zona. O sea, cuando una ligadura o un punto es insuficiente, le pones un punto transfixiante y ahí el control va a ser mucho más seguro. El punto en X, que es un punto hemostático en tejidos más gruesos, acá se tiene que anudar firmemente porque si no se te puede aflojar el hilo y solo se usa suturas absorbibles. O sea, un punto hemostático no puedes usar con un nylon, por ejemplo. Entonces el X es entras acá, sales al frente, te vas al frente y luego sales acá. O sea, siempre va al contrario de la posición. Entras acá, sales acá, entras acá, sales acá. Entonces es cruzando el tejido, ¿no es cierto? Y al final el punto te va a quedar encima de la herida también. Si tú empiezas acá, sales acá, empiezas acá, sales acá, siempre va a quedar encima de la herida, ¿ya? Luego tenemos el punto en U, que es otro punto hemostático, en tejidos mucho más delgados, porque acá el punto es más fino, se va a anudar firmemente siempre, y solo se usa también suturas absorbibles. Entonces acá, ¿cómo es? El punto U, entras en este lado, sales al frente, entras en el mismo lado donde está, pero un poco más abajo, y luego sales al frente y a la altura de donde has empezado. Entonces, sales, entras y sales. Son 4 puntos que tenemos que dar en esta zona y la sutura ya no va sobre la herida, sino va encima de la herida. ¿Ya? Esa es la diferencia. Luego, tenemos el punto intradérmico, que es uno de los más usados también, ¿no? En cirugía plástica, a veces cuando, por estético también, ¿no? Una sutura cutánea, cicatriz plana, normalmente una cicatriz muy, muy profunda no te va a servir. Se puede usar sutura absorbible o no absorbible, dependiendo, y se usan suturas delgadas. O sea, para usar una sutura intradérmica no vas a usar pues un Vicryl 1 un Vicryl 2 ceros. Tienes que usar un 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, ¿no? Entonces acá, como es, entras, ¿no? Sales por el borde, entras, sales, entras, sales, entras y sales. O sea, va al sentido opuesto, ¿ya? Va a un lado, un labio, luego al frente. Y tiene que ser a la misma distancia, porque si uno le haces más largo y el otro más corto, la herida te va a quedar muy irregular, muy montada, entonces no te conviene, ¿ya? Ahora hay otra forma también, que igual tú haces el nudo afuera, pasas todo y al final lo anudas acá. O simplemente lo dejas libre, haces toda la herida y al final también lo dejas libre y le puedes colocar acá un punto simple, o le colocas un tegader y listo, ¿ya? Entonces, para poder el retiro del punto también es diferente, ¿ya? Y la variante es cuando no se retira el hilo, entonces ya también, o sea, tú estás entrando por acá, haces un nudo adentro y luego sigues todo el trayecto. Igualito haces un nudo por dentro, ya no por fuera, para que ya no saques el hilo, ¿no? Eso también es una variación, a veces es un poco incómodo porque demoras un poquito más y de repente la fibrosis de la zona es un poco más fuerte, ¿ya? Luego tenemos el punto de Conel-Mayo. El punto de Conel-Mayo es una sutura continua usada en víscera hueca, nada más, útil en anastomosis, solo sutura absorbible también, ¿ya? Entonces acá entra abarcando todo el tejido y sale paralelo al mismo lado, como es el Conel-Mayo. Entonces estamos entrando, haces un punto simple, entras, ¿ya? Entras a todo el tejido, sales en paralelo, te vas al frente, entras a todo el tejido y sales paralelo, entras al tejido y sales paralelo, entras y sales en el mismo lado. O sea, ese es el punto de Conel-Mayo. Hay uno que es un Conel-Mayo medio, o sea, entras, sales y del otro lado de frente sales. Entras, sales y de frente para el otro lado sales. Ya no es completo, pero normalmente hacemos el completo como el que les estoy diciendo en este momento, ¿ya? Luego tenemos el punto Lembert. Este es un punto que es una sutura discontinua, ¿ya? Patrón invaginante para
justamente imaginar el tejido para el segundo plano de las anastomosis, solo suturas absorbibles también. Acá, por ejemplo, entra cero muscular sin llegar al borde de la herida y sale cero muscular del otro lado. Entonces, haces un punto normal, entras, sales sin abarcar el borde de la herida, profundo, pero solamente hasta llegar a la parte muscular, y luego sales por el otro lado. Entras, sales, y luego entras y sales, y el nudo lo haces encima. O sea, va a ser de que el tejido que esté un poco montado la herida, o los puntos que están debajo se van a meter, se van a ocultar, se van a invaginar, ¿no? Para que evitemos alguna fuga. O sea, son puntos de refuerzo de las suturas que estamos conversando, ¿ya? Luego tenemos la setaplastía, ¿ya? Que se usa en colgajos de piel, ¿ya? En perforaciones de base de apéndice también, básicamente en eso. Entonces, haces como una seta, entras, sales, entras, sales, entras, sales, ¿ya? O al revés, si tú quieres, desde abajo, ¿no? Entras, sales, entras y sales, ¿ya? Entonces, eso es para colocar y cerrar el espacio que te está quedando en esa perforación. Y el último punto es la jareta. La jareta, o llamada también bolsa de tabaco, ¿ya? Para invaginar un tejido. En grandes perforaciones también se usa en ostomías, gastrostomías, yeyunostomías, secostomías, ¿no? Y solo también se usa suturas absorbibles. Entonces, ¿cómo es? Entra, sale, avanzando 0.5 centímetros en cada punto. Entonces, ¿cómo es? Estamos empezando acá, por ejemplo. Entonces, entro a la luz, luego salgo, entro, salgo, entro, salgo, entro y salgo al final. Entonces, uno está afuera, un cabo, el otro cabo está afuera, y ahí le voy a poner, si quieres, un tubito de gastrostomía, de ionostomía, o simplemente sin esto lo anudo, y ven, todo el borde se está juntando en una perforación de lo que era una boca grande, queda esto, es como un pequeño muñoncito que ya está ya cerrado, ¿no? Eso es muy importante en este tipo de lesiones que estamos conversando, ¿ya? Ok, ahí creo. Maylin, ¿hay alguna duda? No, doctor, todo bien. Bueno, que Milagros no ha entrado, creo, no sé qué problema tenía. Ya, pues ni modo, ¿ya? Entonces, chicos, lo más importante de todo esto es, como digo, en la parte práctica, ¿ya? Entonces, ahí, cuando ustedes estén haciendo la parte práctica, reafirmen, refuercen todo lo que estamos conversando, practiquen mucho, que eso es la base para que ustedes tengan buenos resultados más adelante, ¿ya? Ok, si no hay dudas, entonces estamos terminando. Nos encontramos la próxima, chicos. Cuídense, ¿ya?